Bueno, la diplomatura, que vamos a presentarla hoy en público, es un producto de varios años de trabajo en la Asociación de Acompañantes Terapéuticos cognitivos e integrativos, que está pensada fundamentalmente para la profundización en todo aquello que tenga que ver con el tratamiento de dispositivos terapéuticos en trastornos mentales graves. En los cursos iniciales de acompañamiento terapéutico esto se lo ha tratado de manera global, pero de nuestra perspectiva nos parece fundamental que haya una preparación mucho más específica sobre cómo trabaja el acompañamiento terapéutico en trastornos mentales graves. ¿Por qué hemos pensado en los trastornos mentales graves y en lo que se llama deterioro cognitivo? Porque una característica común que tiene el trabajo del acompañamiento terapéutico es que trabaja con pacientes que han perdido su autonomía personal. Y en un parangón en este sentido, este tipo de patologías trae un gran deterioro de la autonomía personal del paciente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un paciente con trastorno depresivo mayor, crónico, un paciente esquizofrénico, un paciente bipolar, paciente con trastornos alimentarios. Son trastornos que realmente traen distintas déficits a distintos niveles de la vida funcional de la persona, que ya sea en lo social, en lo laboral, en la vida propia, personal, ¿no? Habilidades de autocuidado, que requieren de la intervención de un acompañamiento en distintos niveles de estas características. Entonces, nos parecía importantísimo tener un conocimiento mayor en este sentido. La diplomatura tiene una titulación universitaria a través de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, o sea que es una universidad nacional. Está aprobada por la comisión de la universidad, comunicación científica, y lo importante de esto es que tiene una validez. Al ser una universidad nacional, tiene una validez general, digamos, en cualquier lugar del país donde se la quiera cursar, ¿no? Está la posibilidad de cursarla en forma no presencial, a través de online presencial en vivo, o a través de la plataforma, ¿no? Y el seguimiento se puede hacer a través de las filmaciones de las clases que están en la plataforma, o bien a través de las clases online en vivo, ¿no? Mientras está pasando, se está mostrando la clase. Eso permite que aquellos que cursan también presencial puedan rever la clase, en caso cuando tengan que estudiar, en caso que quieran repasar algún tema, lo pueden volver a ver en la plataforma. Cada uno tiene su clave personal y puede entrar y ver la clase. Algo muy importante de considerar en esto es que es un escalón chiquito que falta para lograr la tecnicatura en esta área, ¿no? Trastornos mentales graves y deterioro cognitivo. Es un trabajo, un esfuerzo de muchos, y fundamentalmente lo hacemos de una perspectiva neurocognitiva conductual. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva, el abordaje en estas patologías requiere de un abordaje integrado, necesariamente. No alcanza con el factor psicológico, también tiene que trabajar factores conductuales. No alcanza con los dos anteriores, sino también tenemos que ver las condiciones neurofuncionales del paciente. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, es obvio, digamos, el deterioro cognitivo que padece, por lo tanto las funciones cognitivas están deterioradas, y las intervenciones van a ser estrictamente conductuales, y para eso el acompañante necesita una preparación muy específica, no es una preparación global. Esto no es una formación global que sirve para toda intervención, muy lejos de eso. Para presencial, digamos, para los que hacen la diplomatura de forma presencial, tiene la misma característica de los otros cursos. Se cursa en una clase mensual de 6 horas, ¿no? La clase madre, digamos, también se da en otros lados, pero la clase madre va a ser en Tucumán, de la cual acá se va a transmitir la diplomatura, y el horario es de 15 a 21 horas, fundamentalmente. Vamos a expandir un poquito sobre qué se trata.
Si hablamos de los trastornos mentales graves, ¿no? Tenemos que pensar que engloba a diversos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Con cierta persistencia en el tiempo y que representan enormes dificultades en el funcionamiento personal y social como consecuencia de la enfermedad, reduciendo la calidad de vida de la persona afectada. Entonces el trabajo del acompañamiento sin duda va a tener que ver con el mejoramiento de esta calidad de vida. Algo muy importante de considerar es que los trastornos mentales graves poseen un puente de alto tránsito con el deterioro cognitivo, debido a varias razones. Es decir, los pacientes con trastornos mentales graves, ¿no? Tienen alta probabilidad con deterioro neurocognitivo. Es decir, pacientes esquizofrénicos, pacientes bipolares, pacientes del espectro bipolar, pacientes depresivos, pacientes hasta la misma conducta, trastorno de conducta alimentaria, tienen déficits neurocognitivos. Es decir, por ejemplo, pacientes bipolares, no hay de extrañar problemas atencionales, problemas de memoria, ¿no? Y la misma cronicidad de la patología produce deterioro neurocognitivo, ¿no? A su vez, los deterioros cognitivos conllevan o gatillan alteraciones mentales. Es común, por ejemplo, observar que pacientes con Alzheimer, la presencia de la depresión, ¿no? O, por ejemplo, un aspecto muy importante que no tiene que ver con la enfermedad, sino con las circunstancias de la vida, es que nosotros estamos en presencia de una gran población que padece deterioro cognitivo producto de accidente de tránsito, por ejemplo. Una secuela, un accidente de tránsito, ¿no? Un jefe de familia que vivía, tiene buena calidad de vida, tuvo un accidente de tránsito y tuvo un deterioro producto del accidente, una lesión cerebral. Esa lesión cerebral a este paciente le trae como consecuencia trastorno mental, un trastorno depresivo, por ejemplo, porque le cambió la vida, porque ya no es lo mismo, y ese paciente va a requerir rehabilitación, sin duda que sí. Por eso que decimos que es un puente de alto tránsito en este tipo de dificultades. Cada vez es mayor, ¿no? La presencia de personas jóvenes, ¿no? Y hablamos de 23, 28, 20 años, 30, ¿no? Que es algo muy atípico hace unos años y hoy ya es parte de lo común de pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Los pacientes con accidentes cerebrovasculares quedan con secuelas a nivel neurocognitivo y esas secuelas neurocognitivas traen luego también el deterioro mental, como les explicaba recién, la comorbilidad con la depresión. En ese sentido nosotros hemos pensado en esta población, porque sí, está muy asociado con la vejez, el trastorno del deterioro cognitivo, sin duda que sí. De hecho es un capítulo dentro de la gerontología que también vamos a trabajar sobre esa área y es una unidad de la diplomatura, pero no podemos negar, ¿no?, la gran afluencia de deterioros cognitivos debido a estas variables que le digo. Accidente cerebrovascular en personas jóvenes, accidente de tránsito, y además hay que pensar que la persona que tiene un deterioro neurocognitivo producto de un accidente de tránsito no es solamente la persona la que tiene el problema, sino el ambiente familiar. Entonces, la tarea del acompañamiento terapéutico en este sentido también es de gran riqueza y de amplitud. O sea, hay que pensar en esto de cómo influye que un integrante de la familia, funcional, que tiene su expectativa de vida, que tenía un proyecto, hoy ya no lo tiene, o se lo ve disminuido. Entonces la tarea de la rehabilitación en este sentido es fundamental. Y dispositivos integrados en el abordaje de este tipo de dificultades, por supuesto que es aún mayor, ¿no?, la importancia, y en la incorporación del acompañamiento terapéutico en estos dispositivos integrados para abordar este tipo de problemas, nosotros consideramos que tienen una función realmente de relevancia, ¿no?, porque trabajan en la vida cotidiana del paciente, porque son los que van a tener la posibilidad de hacer esos ejercicios que quizás son importantes que los hagan en la tarea de la casa, ¿no? Y desde ese punto nosotros adoptamos una postura de que le llamamos de la neuropsicología ecológica, superando aquel concepto de que
que la rehabilitación cognitiva tenía que ver con un ejercicio en una computadora, que también sí lo vamos a enseñar, que son los nuevos software que han surgido en el último tiempo con respecto al entrenamiento cognitivo o a rehabilitación cognitiva, y cómo trabajaría el acompañante terapéutico en este entrenamiento a través de software. Pero el software es solamente una pata, porque la otra pata es que el acompañante pueda llevar eso mismo a la vida cotidiana del paciente. Es decir, nosotros podemos ayudar al paciente que por ejemplo pueda secuenciar. Podemos ayudar al paciente que pueda ordenar, que pueda planificar. Lo podemos entrenar a eso a través de un software. Bien, luego lo vamos a llevar a su casa, a su vida de todos los días. Y le vamos a hacer el trabajo de acompañamiento, a ver cómo él organiza, por ejemplo, su habitación, o cómo logra volver como lo hicimos a veces con un paciente, a volver a cocinar. Ella cocinaba muy rico y luego de un accidente cerebrovascular ella no estaba pudiendo cocinar y eso le generaba una gran angustia y estaba deprimida. Entonces la ayudamos para que ella, con el acompañamiento terapéutico, a través de tareas muy específicas en el ambiente del hogar, ella pueda volver a mezclar los alimentos, los ingredientes para lograr una torta, para lograr una comida preferida de la familia. ¿Se entiende? A eso se le llama tareas psicológicas, donde no se basa en que el paciente tenga que hacer solamente crucigramas, ¿no? Porque está asociado de que la rehabilitación cognitiva tiene que ver con hacer crucigramas, hacer un ejercicio raro ahí en la computadora. No, tiene que ver que en la vida misma cotidiana él pudiera, ¿no?, volver a tener esas habilidades que de hecho están como esquemas previos, ¿no?, y pueda activar en el ciclo de la vida, de lo cual él ya tiene experiencia. De ahí hablamos de la rehabilitación. Entonces, ¿por qué rehabilitar? Si hablamos de qué entendemos por rehabilitar, estamos pensando que es un conjunto de estrategias de intervención psicosocial y social que complementan las intervenciones farmacológicas y de manejo de los síntomas y se orientan a la mejora del funcionamiento personal y social, de la calidad de vida, del apoyo de la integración comunitaria de las personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas. La rehabilitación tiene, como en nuestro modelo de trabajo, tiene dos vertientes: lo que se llama rehabilitación psicosocial y la rehabilitación cognitiva, que viene de la mano de la neuropsicología ecológica y la intervención psicosocial, que está muy vinculada con los modelos cognitivos conductuales. Entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo, en lo que se llama rehabilitación psicosocial, y en los modelos vinculados a la rehabilitación cognitiva es lo que les decía recién, de intervenciones ecológicas para la rehabilitación de funciones neurocognitivas en la tarea misma de todos los días. En ese sentido, hacemos una articulación de todas las variables y cómo trabajan el acompañante terapéutico ahí. Podemos pensar que rehabilitar también tiene que ver con los desarrollos en las capacidades neurocognitivas, juega un papel importante en el ajuste comunitario al enfermo psicótico, vinculándose de forma específica consciente con el desempeño del mismo en distintas áreas, incluyendo el desempeño social, funcional y ocupacional, ¿no?, fundamentalmente. Y tenemos que pensar que, por ejemplo, el Instituto de Salud Mental considera de que una persona con trastornos mentales graves trae desempleo, necesidad de apoyo económico público, dificultades para establecer o mantener el sistema de apoyo social, necesidad de ayuda, habilidades diarias, ¿no?, conducta social inapropiada. O sea que hay mucho por hacer. Cuando pensamos en la rehabilitación neuropsicológica, tenemos que pensar en que hay evidencias que un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo rendimiento, con uno más dominios, cognitivo, atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, habilidad interpersonal, es decir, basadas en que la preocupación por el propio individuo que existe en la rehabilitación neurocognitiva, en un informante que le conoce o en el clínico, porque ha habido un declive significativo en la función cognitiva, ¿no? Hay un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo. Y ahí es donde trabajamos. Se presume de que hay un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo. Preferentemente documentado por un test neuropsicológico, hay una evaluación previa. El acompañante terapéutico va a trabajar sobre una evaluación previa que se hizo de este paciente y de ahí se va a desprender la tarea. No es una tarea al azar, sino que es una tarea de
un dispositivo que se gestó en una evaluación neuropsicológica. Que nosotros ayudemos a una persona a volver a hacer la receta preferida de la familia no significa solamente la integración familiar, sino que ella pueda lograr combinar variables que hoy por hoy no está pudiendo hacer por este deterioro cognitivo. Es muy importante pensar que los déficits cognitivos interfieren en la autonomía del paciente y eso mismo trae luego, con el tiempo, trastornos mentales. Vamos a pasar un poquito esto. Me gusta esta definición de Wilson que dice: proceso mediante el cual las personas con lesión cerebral trabajan en colaboración con profesionales y cuidadores, ahí iríamos acompañantes terapéuticos, para mejorar o corregir déficits cognitivos. Por ejemplo, el escenario de la rehabilitación cognitiva brinda un ambiente enriquecido para impulsar la recuperación cognitiva mediante actividades estructuradas. La rehabilitación cognitiva puede ayudar a las personas con lesiones cerebrales a adecuarse a los déficits, enseñándoles métodos de compensación. Y esto es una variable clave en rehabilitación cognitiva. Es métodos de compensación. No es forzar al paciente a que tenga la misma función de antes, sino que pueda tener métodos de compensación. Y esto es un ejercicio muy interesante, porque un paciente que dice: no, me tengo que acordar. Bueno, no hace falta que te acuerdes de eso. Busquemos las alternativas, las ramificaciones. No falta que diga esa palabra, una asociada, ¿no? Entonces, nota, la función de la T es más específica, orientada por un objetivo terapéutico, a diferencia del cuidador. Ustedes trabajan sobre una intervención específica, trabajan sobre la base de esta evaluación neuropsicológica que trajo como consecuencia una tarea muy concreta. La rehabilitación cognitiva se basa en la plasticidad cerebral, que el cerebro es capaz de reorganizarse y muestra cambios en la arborización dendrítica. Es decir, lo que da como resultado un aumento de la conexión entre las neuronas sobrevivientes. Es decir, que bajo la hipótesis de que las neuronas, aquellas que están con dificultades, tienen a su vez las interneuronas. Y existe una ramificación de la cual vamos a potenciar a través de la praxis, de la ejercitación en la vida cotidiana. Vamos a los principios generales de la rehabilitación cognitiva. Estamos diciendo que hay un diagnóstico específico, medido, neuropsicológico. Debe tener sentido para el paciente y debe ser diseñada en torno a las necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de este paciente. Comprensión de la experiencia subjetiva del paciente. Y, como yo les decía, una evaluación neuropsicológica. La intervención deberá prever la dimensión ecológica en el contexto de la persona. No hay mejor forma que rehabilitar que en el contexto, en la vida de la cual el paciente vivió y trascendió. Esa es la idea. Las estrategias: cambio de ambiente para mejorar, trabajar con el fin de mejorar o restaurar las capacidades cognitivas subyacentes, ¿no? Entrenarla para que pueda utilizar estrategias de compensatoria en el fin de solucionar problemas de iniciación, de atención, de memoria, de capacidad de organización, de planificación y capacidad para monitorear, ¿no? Y regular su propia conducta, estado de ánimo y emociones. Pero fíjese qué interesante esto, que es entrenar. La función del acompañante terapéutico está muy vinculada al entrenamiento, ¿no? En buscar estrategias compensatorias para solucionar problemas de iniciación y demás, y de planificación. Entonces, por lo general, las estrategias deben ser adaptadas al patrón de habilidades y debilidades cognitivas de la persona y el ambiente en el cual la persona debe desenvolverse. ¿No? Fíjese acá, esta persona yendo a la verdulería, ¿no? Qué importante el trabajo del acompañamiento ahí, ¿no? Que pueda recordar que para esa receta tenía que utilizar tales ingredientes. Se debe generar una fuente de alianza terapéutica, algo muy importante que ya hemos visto los que se han formado en acompañamiento, la importancia de la alianza terapéutica en este sentido, ¿no? Debe tener en cuenta la etapa premórbida del paciente, es decir, no quedarnos con la enfermedad en sí, sino qué recurso el paciente tenía, qué bagaje anterior al problema. Antes de que el paciente tuviera el ACV, antes de que tuviera el accidente de tránsito que trajo lesiones cerebrales, ¿qué le gustaba al paciente? ¿Cuáles eran sus habilidades más importantes? ¿Cuáles eran sus fortalezas?
qué le salía bien, qué cosas le gustan. De ahí vamos a trabajar. Entonces, la planificación de las metas debe ser simple, enfocarse en los problemas prácticos, cotidianos, y debe estar centrada en el paciente. Pero lo más importante es que debe ser simple y enfocada en los problemas prácticos y cotidianos de las personas. Esto lo recalco por una cuestión muy fundamental, ¿no? Hay un vicio quizás en el hecho de que aplicar programas donde no están acorde a la necesidad del paciente, sino porque se estudió que ese programa sirve, pero bien, a este paciente, ¿qué le sirve? Y ahí el acompañamiento terapéutico va a tener una gran función con respecto a ir detectando cuáles son las cosas que a este paciente le resultan mejor, qué le hace bien, qué le funciona, ¿no? Y evitar esto, ¿no? A veces uno cree que ayudar a alguien tiene que ver con hacer algo tan cotidiano como domesticar un elefante, ¿no? Pues convengamos que domesticar el elefante lo hacemos todos los días. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de situaciones como estas. Típicas, ¿no? Vamos a volver a cocinar, vamos a volver a elegir los ingredientes, vamos a volver a esa vida cotidiana, que desde ahí obtenemos una mejor calidad de vida para el paciente, mejor estado anímico. Y lo que yo siempre pienso, un cerebro, ¿no? Va a tener mejor funcionalidad si tenemos una persona que está de mejor ánimo, en un término general. Entonces, ¿no? El panel de desarrollo consensuado sobre la rehabilitación de personas con lesión cerebral traumática de la Instituto Nacional de la Salud Mental, dice esto, dice: la meta de la rehabilitación cognitiva y conductual es aumentar la habilidad de la persona para procesar la información y mejorar el nivel de funcionamiento de la persona en su familia y en la vida comunitaria. Qué gran función del acompañamiento ahí. Como yo les decía, vamos a enseñar a los alumnos todos los software que han surgido en el último tiempo y la efectividad que tiene la rehabilitación cognitiva. Y eso llevado a la vida ecológica, por supuesto. Vamos a pasar. Entonces, los objetivos es lo que ya les mencioné, ¿no? Conceptualizar y profundizar sobre las funciones del acompañamiento terapéutico en los dispositivos terapéuticos para la rehabilitación de trastornos mentales graves y patologías neurológicas prevalentes, ¿no? Profundizar en la nosología respecto a las dimensiones neurocognitiva y conductual de los trastornos graves y deterioro cognitivo. Promover el desarrollo de habilidades asistenciales que permitan la rehabilitación del paciente y desarrollar habilidades en el AT para intervenciones individuales, grupales e institucionales, ¿no? Participar en equipos institucionales, porque por lo general estos pacientes requieren un abordaje interdisciplinario. Aquí se muestran las unidades, ¿no? La primera unidad tiene que ver con la conceptualización de la rehabilitación. La unidad 2, introducir al alumno en la nosografía de trastornos mentales graves, deterioro cognitivo. La 3, desarrollar el modelo neurocognitivo conductual del acompañamiento. Profundizar en la previsión de avance científico de los abordajes terapéuticos para los trastornos mentales graves, ¿no? Introducir sobre los principales avances científicos para el deterioro cognitivo. Vamos a abordar en la unidad 6 todo lo relacionado con la gerontología, ¿no? Y su relación con la calidad de vida. En la unidad 7, indagar sobre los factores de calidad de vida de los adultos mayores. Vamos a trabajar sobre la población también de adultos mayores. Unidad 8, ahondar de los factores comunes del proceso terapéutico de la T, ¿no? Y sus diferencias de integrantes del equipo terapéutico. Vamos a trabajar sobre las funciones comunes del acompañamiento. Y en la unidad 9, brindar recursos de registro y planificación del proceso terapéutico. Vamos a trabajar en que el acompañamiento, cuando el AT, cuando egrese de esta diplomatura, tenga una mirada científica, principalmente, a través de un conocimiento muy actualizado. Vamos a usar bibliografía muy actualizada sobre estas poblaciones, y que tenga un espíritu y una actitud científica ante el abordaje terapéutico. También que adquiera una actitud ecológica de trabajo, en el sentido de utilizar lo que el paciente tiene en la vida misma del paciente y de esa comunidad donde el paciente viene, ¿no?
Entonces, fundamentalmente, esta diplomatura dura 12 encuentros, ¿no? Lo cual corresponden a las unidades. Se le puede comenzar a cursar en estas primeras fechas, que sería lo interesante para que ustedes puedan, digamos, tener un lugar como alumnos ya para que no tengan que acumular clases el año que viene, ¿no? Y dura 12 encuentros y acredita 600 horas universitarias de cursado. Cada módulo, cada encuentro, o sea, cada encuentro tiene su bibliografía específica para cada encuentro, y cada encuentro va a tener una evaluación de característica multiopción, ¿no? Donde van a hacer un pequeño screening donde ustedes van a contestar preguntas sobre el material dado para que ustedes se aseguren adquirir los conocimientos, y eso va a ser, o sea que van a tener 12 pequeñas evaluaciones y luego se promedian y al final se presenta, va a ser una evaluación final, ¿no? La idea es que el trabajo final sea un trabajo, ¿no? Donde ustedes puedan aplicar lo que han estudiado durante los 12 meses. Como les dije, es un cursado presencial o no presencial, y pueden optar, pueden hacer uno y otro, digamos, ¿no? Si no pueden venir un día, pueden hacerlo a través de la plataforma. Las inscripciones se las pueden hacer aquí en www.diplomatura.cognitivoalnova.com. En noviembre empieza en Tucumán. En Salta empezamos el 8 de noviembre y en Jujuy el 29 de noviembre. O sea que comienza en noviembre, tenemos el encuentro de diciembre, hacemos el receso y retomamos en marzo. Y de marzo a diciembre. Eso fundamentalmente. Santiago del Estero empieza el 21 de noviembre. Bien, cuenta con, como les dije, es una certificación universitaria y está destinado a acompañantes terapéuticos que tengan formación fundamentalmente universitaria, que ya hayan tenido su formación, o aquellos profesionales de la salud que estén interesados porque ya tienen conocimiento en el trabajo con pacientes, o aquellos que tienen experiencia comprobada en el trabajo con pacientes, fundamentalmente. Así que bueno, espero que les resulte, podamos contar con ustedes para este nuevo desafío de la formación. Hemos trabajado mucho para lograrlo y para nosotros es la antesala a la tecnicatura, que aspiramos a eso, por eso tienen tanta cantidad de horas y demás. Así que bueno, alguna pregunta, si quieren saber. La idea es darle como digamos, una perspectiva científica al trabajo del acompañamiento en estos problemas. Bueno, los espero entonces. Nos vemos pronto. ¿Listo? Bueno, perfecto.